De dormir en un gimnasio sin comida a levantar el cinturón de campeón de la UFC. Esa es la vida de Khamzat Chimaev, un peleador que nació en medio de la guerra, que enfrentó la pobreza, la enfermedad y hasta el miedo a perderlo todo. If I kill everybody, what are you gonna do? Pero que jamás dejó de luchar. Cada caída lo hizo más fuerte, cada obstáculo una razón más para seguir adelante. Y hoy, su historia inspira a millones. La de un hombre que lo arriesgó todo por su familia y que convirtió la adversidad en gloria. Pero, pese a todo, Chimaev se levantó una y otra vez hasta lograr lo que parecía inevitable, convertirse en campeón mundial de peso medio en UFC 319. Khamzat nació en Chechenia y creció en medio del conflicto contra Rusia. Desde pequeño conoció lo que era pasar hambre, escuchar disparos y vivir con miedo. Esa infancia lo convirtió en un hombre duro. Junto a su madre, decidió emigrar a Suecia cuando tenía 19 años. Después de la guerra, la vida para Khamzat seguía siendo dura. De niño no entendía por qué su madre siempre esperaba a que él y sus hermanos terminaran de comer, para luego quedarse con lo poco que sobraba. Y esa imagen se grabó en su mente. Tengo que hacer algo por ella. Tengo que darle una vida mejor. Ese deseo se convirtió en su fuerza, porque aunque la vida no le regalaba nada, había un lugar donde encontraba esperanza, la lucha. En su pueblo natal, la lucha libre era una tradición, y desde los 5 años encontró ahí un refugio. Pronto dejó de ser solo un niño con sueños y se transformó en un competidor implacable. Derrotó a rivales con experiencia olímpica, acumuló más de 20 victorias seguidas y se convirtió en 3 veces campeón nacional de Suecia. Todo eso, mientras cargaba con una desventaja que pocos conocían, una cicatriz en el labio que le dejó un problema respiratorio desde pequeño, cuando cayó por unas escaleras. Aun con esos logros, el dinero no llegaba. Y fue justo ahí, frente a un televisor cualquiera, donde algo cambió para siempre. Una pelea encendió la chispa. Conor McGregor noqueó a José Aldo en apenas 13 segundos y se convirtió en millonario. Green trunks for the southpaw, the notorious Conor McGregor. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh! Khamzat lo miró y pensó, si él lo hizo, ¿por qué yo no? Ese pensamiento se transformó en decisión cuando un amigo lo invitó a probar algo nuevo, las MMA, y entonces lo entendió. La lucha ya no era suficiente, quería algo más grande. Las MMA eran la oportunidad de golpear, de dominar, de acabar las peleas sin dejar dudas. Desde el inicio sabía que su nivel era de UFC, solo tenía que demostrarlo con actuaciones imponentes, y lo hizo en Brave, la organización que vio cómo acumulaba victorias con un estilo brutal y dominante. En apenas 1 año y medio como profesional, Khamzat acumulaba un récord impecable de 6-0. Finalizaba rivales tanto en peso welter como en peso medio, y cada actuación lo hacía ver más imparable. Ya estaba más que listo para dar el salto a la UFC. Lo que él no sabía en ese momento era que estaba a punto de vivir el mejor, y también el peor año de toda su vida. Antes de empezar a descubrir el ascenso del lobo checheno, suscríbete y deja un like si quieres que sigamos trayendo este tipo de historias al canal. Y si estás interesado en productos relacionados con el mundo de la MMA, recuerda que abajo en la descripción tienes un link con productos que podrían interesarte. El 2020 llegó con un golpe inesperado para el mundo entero. La pandemia del COVID-19 paralizó absolutamente todo, pero Dana White, presidente de la UFC, se negó a detener la máquina. Su idea fue crear lo que llamó Fight Island, un escenario aislado en Yas Island, Abu Dhabi. Y fue en ese escenario donde un joven sueco de origen checheno estaba listo para dar el salto. Khamzat Chimaev debutaba en la UFC. Su primera pelea en la UFC fue un mensaje al mundo. Su rival, John Phillips, era un buen peleador, pero Khamzat lo hizo ver como un aficionado. Lo dominó con facilidad, lo castigó con golpes, lo llevó al suelo y lo finalizó por sumisión. Apenas terminó el combate y ya pedía pelear la semana siguiente. Su ambición era tan grande que hasta Dana White quedó sorprendido, y fue así como rompió en ese entonces el récord moderno de la UFC de la vuelta más rápida entre combates. Apenas 10 días después ya estaba de nuevo dentro del octágono. En esa segunda pelea lo volvió a dejar claro. Dominó a su rival con una superioridad abrumadora. 192 golpes conectados y solo 2 recibidos. 2 victorias en 10 días. Una presentación al mundo que parecía sacada de una película. Su confianza era tan grande como su talento. Decía que el MMA era fácil para él, que lo único que quería era entrar a la jaula y destruir a cualquiera que le pusieran enfrente. En ese momento lo empezaban a llamar Khabib 3.0. Apenas un mes en la UFC y ya todos hablaban de él. La
UFC lo sabía y no perdió el tiempo. 2 meses después de su debut, lo programaron para enfrentar a Gerald Meerschaert. La expectativa crecía. El 19 de septiembre de 2020, todos querían ver si aquel fenómeno de la UFC realmente podía seguir aplastando rivales, o si esta vez había encontrado a alguien capaz de frenarlo. Pero todo terminó antes de que esas dudas pudieran ponerse a prueba. Khamzat no necesitó su lucha, ni su grappling, apenas bastó un solo golpe, un derechazo seco a la mandíbula y en 17 segundos, Gerald Meerschaert ya estaba inconsciente. Blue, Chimaev orthodox in black. Chimaev straight on the pressure like he always does. Fue un knockout brutal, una declaración de poder. En apenas 2 meses se había convertido en una superestrella de la noche a la mañana, y la UFC, consciente del impacto, decidió dar un paso más, programarlo para enfrentar a un contendiente de élite. Ese hombre era Leon Edwards, un peleador duro, con experiencia y que aceptaba el reto convencido de que podía ser él quien detuviera la tormenta. El escenario estaba puesto, cerrar el 2020 con una pelea que podía cambiar la historia. Si Khamzat Chimaev vencía a Leon Edwards, apenas 5 meses después de su debut en la UFC, se colocaría directamente en la puerta de una pelea por el campeonato mundial. El esperado enfrentamiento contra Leon Edwards nunca llegó. La razón fue devastadora. Khamzat empezó a sufrir problemas graves en los pulmones. 3 veces fue internado en el hospital en muy poco tiempo. En una entrevista, él mismo confesó que había llegado a pensar que iba a morir. Después de múltiples pruebas, los médicos vieron que era COVID-19, pero con secuelas extremadamente fuertes. Una enfermedad que, irónicamente, lo había lanzado a la UFC en plena pandemia. Ahora amenazaba con terminar su carrera antes de tiempo. Tan grave fue la situación que anunció públicamente su retiro. En ese momento parecía que todo había terminado. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Amigos cercanos lo convencieron de que aún no era hora de rendirse, que debía seguir luchando, y aunque estaba destrozado físicamente, Khamzat todavía tenía hambre de volver. El proceso no fue sencillo. Tuvo que someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas, y tras más de un año sin pelear, Chimaev estaba listo para volver. Su rival de regreso sería Li Jingliang, un peleador duro, salvaje y con una resistencia legendaria. Había dudas en el aire. ¿Cómo respondería Khamzat después de tanto tiempo fuera, después de haber estado al borde del retiro? ¿Seguiría siendo aquel monstruo imparable? De cara a su regreso, Khamzat no mostraba dudas. Lo decía con total seguridad. Nadie puede detenerme. Sin embargo, antes del combate contra Li Jingliang, hubo un pequeño tropiezo. En el pesaje oficial, Khamzat apareció con medio kilo de más. Tuvo que salir, cortar un poco de peso extra, regresar y al final marcó las 171 libras exactas. El ambiente estaba cargado de expectativa. Muchos pensaban que Jingliang sería una prueba dura, pero la realidad fue otra. Apenas comenzó la pelea, Khamzat derribó a Jingliang con facilidad. Y no solo eso, lo levantó en sus hombros, lo cargó como si no pesara nada, y lo llevó caminando hasta el costado de la jaula donde lo lanzó al suelo. Lo castigó con golpes y selló la pelea con una estrangulación trasera. El público no podía creerlo. Khamzat había vuelto tras más de un año fuera, después de estar al borde del retiro, y lo había hecho de la forma más dominante posible. Tras destrozar a Li Jingliang, los rumores empezaban a sonar fuerte. Merecía probarse contra un verdadero contendiente de élite. La respuesta llegó pronto. Gilbert Burns, un ex campeón mundial de Jiu-Jitsu, un ex retador al título. El brasileño era el número 2 del ranking, y la pelea se anunciaba como un choque que podía definir al próximo aspirante al campeonato. El mundo del MMA estaba dividido. Algunos pensaban que sería otra víctima más de Chimaev. Otros creían que, finalmente, había encontrado a alguien que lo podía llevar al límite. La expectativa era enorme, y la realidad superó todo. El combate se convirtió en una guerra de 3 asaltos. Chimaev tuvo sus momentos de dominio, derribando y castigando a Burns. Burns, por su parte, lo sorprendió con combinaciones que incluso llegaron a ponerlo contra las cuerdas. Fue la primera vez que el invicto mostró vulnerabilidad. Al final de la batalla, los jueces dieron el veredicto. Victoria para Khamzat por decisión unánime. Una guerra que lo hizo subir 8 posiciones en el ranking y lo confirmó como un contendiente legítimo al título. Ahora, lo único que quedaba era un camino directo hacia los nombres más grandes de la división. Fue entonces cuando las miradas comenzaron a posarse en un enfrentamiento inesperado. Nate Diaz. La UFC buscaba cerrar el contrato de la leyenda con una pelea de alto impacto. ¿Y quién mejor que Khamzat Chimaev, el hombre al que pocos querían enfrentar? El mensaje era claro. Si vencía a Diaz, no quedaría duda de que el próximo paso sería una pelea por el título mundial. La pelea contra Nate Diaz era vista como un choque desigual. Para muchos, la UFC estaba poniendo a Nate Diaz frente a un asesino en ascenso solo para despedirlo con una derrota brutal.
El ambiente se volvió aún más caótico en la rueda de prensa previa al evento. Lo que debía ser un encuentro mediático terminó en un enfrentamiento entre campamentos. Dana White se vio obligado a cancelar la conferencia de prensa de UFC 279, algo que nunca había ocurrido en la historia de la organización. Pero lo peor estaba por venir. En el pesaje oficial, Chimaev sorprendió a todos cuando marcó 178,5 libras, 7 libras y media por encima del límite de peso welter, una diferencia demasiado grande para ser ignorada. La noticia cayó como una bomba. El esperado enfrentamiento contra Nate Diaz se derrumbaba en cuestión de horas, y con el evento a la vuelta de la esquina, la UFC tuvo que improvisar una solución para salvar la cartelera. En lugar del duelo histórico que todos esperaban, Chimaev terminó enfrentándose a Kevin Holland en una pelea improvisada de último minuto. Holland, que se estaba preparando para un rival completamente distinto, aceptó el reto de último momento, y aunque muchos lo aplaudieron por dar un paso adelante, sabían que la tarea era casi imposible. La pelea duró poco. Desde que sonó la campana, Khamzat salió como un animal desatado, corrió directo hacia Holland y lo derribó en cuestión de segundos. Lo controló con una facilidad aterradora, lo arrastró por la lona y lo sometió sin recibir prácticamente daño. Pero la forma en que llegó al combate empañó su triunfo. Sí, había demostrado una vez más que era un monstruo dentro del octágono, pero también había dejado una gran mancha en su reputación al fallar de manera tan estrepitosa en el corte de peso. La pregunta ya no era si podía ser campeón. La pregunta era si sería capaz de mantener la disciplina y el enfoque para no sabotear su propio camino hacia la cima. La UFC buscaba su siguiente paso, y pronto surgió el nombre de Paulo Costa. Todo comenzó con un altercado en el Performance Institute, donde ambos se cruzaron en un tenso cara a cara. Khamzat le lanzó palabras duras, Costa respondió, y el choque parecía inevitable. La pelea se anunció oficialmente, Chimaev contra Costa, pero el destino volvió a intervenir. Menos de 2 semanas antes del evento, Paulo Costa se vio obligado a abandonar la pelea por una infección en el codo. La organización tuvo que reaccionar rápido y encontró un reemplazo inesperado, Kamaru Usman, el ex campeón welter y uno de los peleadores más dominantes en la historia de la división. La sorpresa fue mayúscula. En lugar de un combate llamativo, Chimaev se encontraba frente a una prueba monumental. Un ex campeón, con una trayectoria impecable, un luchador de nivel mundial y con experiencia en peleas de campeonato. Khamzat, sin embargo, no mostró nervios. Usman, por su parte, lo recibía como un reto personal. La expectativa era máxima. 2 luchadores de élite, uno en ascenso y otro buscando recuperar la gloria. La duda estaba en el aire. ¿Podría Khamzat derribar a un campeón nacional de lucha como Kamaru? ¿O sería el nigeriano quien frenaría, al fin, a la tormenta chechena? El duelo contra Kamaru Usman fue, sin duda, uno de los más grandes retos en la carrera de Khamzat Chimaev. Enfrentaba al ex campeón welter, considerado por muchos el mejor de la historia de la división, un luchador con la mejor defensa de derribos jamás vista. Desde el inicio, Khamzat salió decidido a imponer su fuerza. En el primer asalto, lo dominó con claridad, llevándolo al suelo y castigándolo sin descanso, pero el combate dio un giro. En el segundo asalto, Usman comenzó a encontrar espacios, aprovechó el cansancio de Chimaev y empezó a conectar con sus golpes, demostrando por qué había sido campeón durante tantos años. En el tercero, el nigeriano siguió presionando, lanzando combinaciones. La explicación llegó después. Khamzat había sufrido una fractura en la mano durante el primer round. Su arma principal, su derecha, había quedado prácticamente inutilizada. Cuando sonó la campana final, la pelea estaba abierta a la interpretación. Algunos fanáticos vieron ganador a Usman, otros pensaron que era un empate, pero los jueces dieron la victoria a Chimaev por decisión mayoritaria. Había derrotado a uno de los grandes campeones de la UFC, aunque por primera vez sin la brutalidad aplastante que lo caracterizaba. Y en la entrevista posterior, sorprendió con un mensaje diferente. En lugar de hablar de títulos o rivales, habló de paz. Lo que pasa en el mundo es mucho más duro que lo que pasa aquí dentro. En Ucrania, en Siria, en Palestina, en tantos lugares, los niños mueren todos los días. Yo amo a los niños y rezo para que eso termine pronto. Khamzat había mostrado no solo poder, sino también humanidad, y ese gesto conectó con muchos fanáticos alrededor del mundo. Había vencido a un excampeón histórico, había resistido con una mano rota y al final había recordado al mundo que detrás de la bestia también había un hombre. En lo deportivo, parecía inevitable. Estaba listo para una pelea de campeonato. Sin embargo, la oportunidad no llegó de inmediato. En su lugar, la UFC lo programó para un combate monumental contra Robert Whittaker, ex campeón de peso medio y uno de los mejores peleadores de la última década. Pero la mala fortuna volvió a aparecer. Chimaev enfermó de manera violenta y quedó fuera del combate. Ese tiempo de recuperación también trajo consigo polémicas fuera del octágono. Chimaev fue acusado de haber estafado a fanáticos con una criptomoneda. Khamzat se defendió alegando que la responsabilidad había sido de su manager y que él no entendía del mundo cripto.
Aún así, el escándalo le hizo perder seguidores. Como si fuera poco, en medio de todo esto, enfrentaba problemas mucho más personales. La salud de su hijo, el pequeño, había nacido con una complicación en los riñones que lo obligó a pasar por varias cirugías. Aunque los médicos aseguraban que estaría bien, el dolor de ver a su hijo en esas condiciones golpeó profundamente a Khamzat. A pesar de todo, el checheno sueco se mantuvo enfocado. Decía que toda esta travesía había comenzado para darle una mejor vida a su familia y que ningún obstáculo lo apartaría de ese objetivo. Finalmente, el destino lo llevó de nuevo frente a Robert Whittaker en UFC 308. La pelea contra Robert Whittaker en Abu Dhabi era el momento decisivo. El ex campeón australiano llegaba como uno de los rivales más completos de la división. Para muchos, sería la prueba definitiva para saber si Khamzat estaba realmente listo para convertirse en campeón. Whittaker aseguraba que estaba preparado para una guerra de 5 asaltos, dispuesto a soportar la presión inicial de Chimaev para después castigarlo en los rounds finales. Algunos analistas incluso lo veían ganando por nocaut en los últimos minutos. Pero Khamzat tenía otros planes. Apenas iniciado el combate, derribó a Whittaker con una facilidad desconcertante. Su presión fue tan asfixiante que el australiano apenas pudo reaccionar. En cuestión de segundos, Chimaev atrapó el cuello con un brutal estrangulamiento. La fuerza fue tal que Whittaker no solo se rindió, sino que las imágenes posteriores mostraron cómo sus dientes se desplazaron por la presión ejercida en la mandíbula. Khamzat Chimaev había derrotado a Robert Whittaker de manera aplastante. Con esa victoria, el checheno sueco se confirmó como el próximo contendiente indiscutido al título de peso medio. El mundo lo sabía. El lobo había llegado a la cima y nada parecía capaz de detenerlo. Con la victoria sobre Robert Whittaker, Khamzat volvió a rugir con fuerza. «Denme el cinturón». Nadie podía negar que ya estaba listo para la cima. El 16 de agosto de 2025, en UFC 319, Khamzat Chimaev tuvo la oportunidad que tanto había esperado, pelear por el cinturón de peso medio frente a Dricus du Plessis, un campeón duro, incómodo y que llegaba en el mejor momento de su carrera. Muchos lo señalaban como el mayor reto para el checheno sueco. Desde el inicio, Khamzat salió con la misma ferocidad de siempre. Llevó el combate al suelo una y otra vez, imponiendo un control absoluto. Durante 5 asaltos, castigó sin descanso a du Plessis con su lucha y su ground and pound, sin darle espacio para desplegar su striking. El dominio fue tan claro que los jueces no tuvieron dudas. Victoria por decisión unánime, con un contundente 50-44 en las tarjetas. Las estadísticas hablaron por sí solas. Más de 500 golpes conectados y más de 20 minutos de control en el suelo. Una actuación aplastante que, aunque algunos calificaron de aburrida, demostró la madurez y la paciencia de un peleador que sabía exactamente cómo asegurar el oro. Con esa victoria, Khamzat Chimaev se proclamó campeón mundial de peso medio de la UFC. No solo había cumplido su promesa de llegar a la cima, sino que lo había hecho dominando a uno de los rivales más resistentes de la división. Para él, no era solo un cinturón, era la confirmación de todo lo que había sacrificado desde su niñez en Chechenia hasta su consagración en el escenario más grande del mundo. Ese día, el Lobo se convirtió oficialmente en el rey de los pesos medios. Pero ser campeón también trae consigo una nueva presión, las defensas. Ahora, todos en la división de peso medio apuntan hacia él. Figuras como Israel Adesanya, Sean Strickland o incluso una revancha contra Dricus du Plessis esperan la oportunidad de destronar al Lobo. Y Chimaev no se conforma. Además de defender su título, ya habla de un objetivo casi imposible: convertirse en triple campeón de la UFC. Su ambición es conquistar no solo el cinturón de peso medio, sino también el de peso welter y el de peso semipesado. Una hazaña que, de lograrla, lo colocaría como uno de los peleadores más grandes en la historia del deporte. Para algunos, ya es el peleador más temido del planeta. Para otros, todavía tiene que consolidar su legado enfrentando y venciendo a todos los grandes nombres. Pero lo cierto es que, con apenas unos años en la UFC, Chimaev ya está en un camino histórico. El futuro está abierto, y la pregunta ya no es si Khamzat Chimaev puede ser campeón, porque ya lo es. La verdadera pregunta es, ¿será capaz de convertirse en el primer triple campeón de la UFC? Déjamelo en los comentarios. Dale un like a este vídeo si te ha gustado y suscríbete si amas la MMA y quieres conocer las mejores peleas e historias de este deporte.